preocupa, pero que poco visibilizamos la economía del cuidado. Y dicho en palabras más castizas, como lo mandamos en el mensaje, ese trabajo doméstico que realizamos en la casa y que no está tasado en valor alguno y por el cual no recibimos remuneración. A las mujeres la sociedad nos ha entregado el rol de cuidadora. Entonces se nos dice que somos cuidadora por excelencia y de pronto sí, pero tal vez es un tema que debe ser compartido por todos los seres humanos indistintamente del género, de la profesión, porque aquello del cuidado consideramos que hace parte de la sensibilidad del ser humano. Bueno, sin embargo, se nos ha encomendado a las mujeres. Nos llama la atención en muchos momentos que a algunas amas de casa se les pregunta, ¿trabajas? Dicen, no, soy ama de casa. Como si dentro de la casa no hubiese trabajo que hacer. Entonces, ese es el tema que nos trae esta tarde el Comité Ejecutivo, en nombre del Comité Ejecutivo de FECODE, en nombre de Asodegua. Tenemos como invitados especiales o invitadas, no sé si es que todas son mujeres, el equipo de género de nuestra federación, liderado por una mujer valiente, luchadora, de las líderes sindicales desde hace mucho tiempo, por una mujer a la que admiramos porque nos ha puesto en sintonía a todas las secretarias de género para trabajar, y me refiero a nuestra compañera ejecutiva María Eugenia Londoño. María Eugenia, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero que te dirijas para el saludo a nuestros compañeros de La Guajira y pedirle inmediatamente a nuestra compañera Rosalba Oviedo, que tiene la dirección del equipo de género, que presente al equipo quienes están aquí acompañándonos para tratar el tema esta tarde. Bienvenidas y bienvenidos todos. Un abrazo fuerte. María Eugenia, buenas tardes. Buenas tardes, me encanta estar en mi amada tierra Guajira. Y Ruth tiene atrás una brisa que me tiene con envidia, qué rico. De verdad que un abrazo inmenso al Magisterio de La Guajira, a nuestra Junta Directiva de Asodegua, pero ante todo queremos reconocer en Ruth Mariela una gran dirigente, una mujer con compromiso, una mujer con la claridad de que la tarea que hagamos desde el territorio es fundamental y es decisiva en tiempos de pandemia. Por eso yo quiero saludar a nuestro equipo nacional, a Rosalvita, a María Antonieta, a María del Rosario, a Marta Chirley. Decirles que desde el Comité Ejecutivo contamos con ustedes y estamos seguras y seguros que tenemos el mejor equipo. Y por eso Ruth Mariela es connotada a nivel nacional como una gran mujer que trabaja fuertemente, y de igual manera nuestra Junta Directiva de Asodegua. Señalaba esta mañana que debí grabar el programa de FECODE, que definitivamente nos merecemos un aplauso, nos merecemos un abrazo, un reconocimiento, porque nunca antes en la historia del país se había llenado, se había colmado la Plaza de Bolívar con las mujeres, por las mujeres y para las mujeres. Eso tenemos que señalarlo para que entendamos la fuerza que el movimiento de mujeres va gozando, va teniendo a nivel nacional, a nivel de América Latina y a nivel del mundo, en países como en Madrid, en España. Le han dicho a las mujeres no se movilizan porque estamos en confinamiento, porque estamos en pandemia y ustedes no pueden desobedecer las orientaciones, pues las mujeres se fueron a la calle. Es decir, unidas, en unidad por nuestros derechos. Es la consigna de la conmemoración del 8 de marzo, un día reivindicativo de agitación por nuestros derechos. Después de ese apoteósico 8 de marzo, donde todo el país se movió, todos los territorios se movieron, Facebook Live, movilizaciones, la toma de las redes,
la alianza y la unidad con todas las mujeres y hombres de todos los sectores demostró que es posible entonces. ¿Qué nos corresponde ahora? Nos corresponde materializar las apuestas y consignas que en ese 8 de marzo agitamos. Y por eso queremos señalar que las mujeres hoy vivimos en tiempos de pandemia. Una pandemia que significa una crisis que no es coyuntural, una crisis que es estructural, una pandemia que tiene que llamarnos la atención, porque se está caracterizando en 3 pandemias. La primera es aquella pandemia provocada por un sistema capitalista patriarcal y machista que tenemos que derrotar. Ese sistema capitalista tiene enferma a nuestra madre tierra, tiene enferma a nuestra Pachamama, tiene la bolsa de valores vendiendo el agua, nuestro líquido precioso con el cual vivimos. Un planeta Tierra con 7.700 millones de habitantes, un planeta Tierra extremadamente interconectado. Ese sistema capitalista, ese sistema patriarcal y machista que estereotipa los sexos, que separa y divide la tarea de hombres y mujeres y que, como tiene que ver el conversatorio, nos condena al espacio privado, es un sistema que tenemos que cambiar por una sociedad más democrática. La otra pandemia es la pandemia contra la vida. Y aquí tenemos que señalar que 6.400 falsos positivos, pero además la alternancia es una política de muerte. Hoy no están las condiciones previas y verificables para la alternancia ni para la presencialidad. No está la voluntad política, no están los recursos y mucho menos las condiciones para salvaguardar la vida del magisterio colombiano. Y así lo dice el nivel de contagio que tiene en SOS a todas las regiones de la costa. Las abrazamos y les acompañamos y con ustedes y por ustedes toda la lucha. Y la tercera pandemia es la pandemia de la desigualdad, es la pandemia de la brecha económica, es la pandemia de la invisibilización de nuestros derechos. Por eso entonces quiero concluir contándoles que en el día de hoy se intentó por tercera vez instalar la mesa de negociación. Intento fallido. Es decir, que nuestro pliego de peticiones con una mesa especial de FECODE no se inicia en su negociación. Es un nuevo escenario de lucha, un nuevo escenario de disputa. Pero al centro tenemos que señalar que necesitamos políticas que reivindiquen, que reconozcan la paridad, la igualdad. Y por eso hoy Colombia tiene que asumir el convenio 190 de la OIT, una vida laboral sin acoso. Ya lo hizo Argentina, ya lo hizo Uruguay. Necesitamos en Colombia gobiernos, lideresas y líderes que nos representen en los escenarios de poder para que esas políticas efectivamente reconozcan a las mujeres. Y termino finalmente planteando que el tema del cuidado se incrementó en tiempos de pandemia. La pandemia tiene el rostro de mujer. Las mujeres estamos triplicadas en jornada laboral, en jornada cuidando a los hijos, cuidando a la familia, cuidando a los enfermos, con un problema de fondo. Y es que ese cuidado no es remunerado, no es reconocido y es invisibilizado, pero forma parte del motor de la economía, como quiera que la economía del cuidado, trabajada fundamentalmente por las mujeres, representa el 20% del Producto Interno Bruto de Colombia. Requisitos sine qua non para reclamar que la economía del cuidado sea remunerada, sea reconocida y se equilibre para hombres y mujeres. Así es pues que bienvenido a este conversatorio. Saludamos y abrazamos todo el trabajo desde Azodegua. Saludamos y abrazamos a todo nuestro equipo, porque en este conversatorio seguramente que las ideas van a fluir, las propuestas van a fluir, pero lo más importante es que las materialicemos desde nuestra federación en unidad con todos los sectores, por una renta básica, por la paz, por la vida, por la soberanía nacional, por la justicia social, por la salud y por la defensa de la educación pública estatal. Abraza a nuestras queridas maestras y todo nuestro reconocimiento por la berraquera, por la fuerza con que hemos mantenido nuestra escuela en tiempos de pandemia y a nuestros compañeros hombres, porque con ellos adelantamos esta lucha de género en el contexto de una lucha de clases. ¡Viva el magisterio de Azodegua! ¡Viva nuestras mujeres de Azodegua! ¡Viva nuestra federación! Porque FECODE somos todas y FECODE somos todos. Un abrazo fraterno. Gracias por invitarnos. ¡Viva! Adelante, Rosalba. Gracias, María Eugenia. Un abrazo grande. Adelante, Rosalba.
Gracias, Mariela. Quiero presentar un saludo muy fraterno, un saludo sororo, un saludo esperanzador también desde el sur de Colombia. Entonces, desde acá de esta hermosa tierra de Nariño, también les abrazo. Y bueno, entonces queremos presentar a nuestro equipo nacional con quienes vamos a disertar en este importante tema de la economía del cuidado. Entonces nos acompaña María Antonieta Cano. Ella se ha vinculado últimamente a este equipo. Recuerden que en este equipo hacía parte el compañero Francisco Torres y María Antonieta pues viene a reemplazar a Francisco. Está también aquí María del Rosario Franco. Ella es una docente del departamento del Valle del Cauca y desde Cali pues está también acompañándonos. Rosarito, entonces bienvenida. Y hace parte también de nuestro equipo Marta Shirley Quinto, desde la ciudad de Bogotá, quien entonces conforma este equipo que trabajamos en la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de FECOR. Entonces, con ustedes, pues, para desarrollar este importante tema. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a dar mensajes, mejor, generales de lo que significa la economía del cuidado, y luego vamos a presentar unas cifras y las vamos analizando porque esas cifras finalmente son las que nos hacen visibilizar cómo está la situación de la mujer en Colombia. Y finalmente hablaremos entonces de los retos que se necesitan y que se deben y que se están proponiendo en todos los espacios donde el movimiento de mujeres, donde las organizaciones de mujeres y donde las políticas en favor de las mujeres se deben ir trabajando para poderles salirle a esta situación que es bastante complicada. Entonces, así para iniciar, pues como en términos generales, es importante que señalemos que la dinámica económica de un país tiene las implicaciones, obviamente, en la vida de las personas. Y depende de qué dinámica económica se utilice en cada país para que asimismo esas implicaciones vayan o en favor o en contra. Pero como estamos en medio o como estamos en el marco y en el desarrollo de una política económica con un sistema capitalista patriarcal con su modelo neoliberal y inmersas en todo este sistema imperial dirigido desde el norte con Estados Unidos, pues nos ha puesto en unas condiciones a la población en general, a las colombianas y colombianos, y por supuesto a todos los latinoamericanos, porque depende de cómo se mira, de cómo se concibe el desarrollo de una sociedad, su economía, asimismo, pues tiene las implicaciones. Y entonces la economía del cuidado produce riqueza, esa es la verdad, porque en primer lugar partimos de la generación de la vida. Y la generación de la vida, que no es la riqueza monetaria, como el capitalismo lo prevé, ¿cierto? Pero es la riqueza en la construcción de la misma sociedad. Entonces, empezando desde allí, pues hay que saber y hay que tener en cuenta que para esa situación, pues nosotras producimos este aporte desde el cuidado de la vida. Y el cuidado y la producción de la vida y el cuidado y el manejo de la vida no solamente tiene que ver con la concepción, sino tiene que ver con el cuidado mismo, porque es que es la mujer
la que está en responsabilidad de la crianza de los hijos y es también no solamente su concepción, sino también posteriormente la crianza de los hijos. Está también mayoritariamente y en un gran porcentaje tiene la responsabilidad de la educación fundamental de los primeros años de esas nuevas generaciones. Pero también está en el cuidado de los adultos mayores y también está en la responsabilidad del cuidado incluso de los enfermos que están en casa, que la mayoría por un sistema de salud que no es operante para nada en la generalidad, entonces está en las responsabilidades de los hogares y en los hogares mayoritariamente las mujeres. Y desde esa visión es que hay que tener en cuenta esto, por eso es que se llama economía del cuidado, porque esto produce riqueza y como ya lo mencionaba María Eugenia, pues en términos porcentuales está en un 20% y no lo dice FECODE, no lo dice la Secretaría de Género de ASODEGUA, ni de FECODE, ni de ninguna filial, sino que lo está diciendo el DANE, que es el 20% del Producto Interno Bruto que produce todo ese aporte económico desde la economía del cuidado. Luego, el rol del cuidado en este sistema económico, pues tiene un funcionamiento, pero no está organizado de tal manera para protegerlo. Y en eso es que debemos tener, digamos, en eso es que estamos trabajando. Porque esto, sabiendo que esto tiene un gran aporte para la economía de un país, entonces, ¿por qué no se protege? Es la pregunta. ¿Por qué no se organiza? ¿Por qué no hace parte de la política central de un Estado para poder aportarle incluso más de una manera más expedita, de una mejor forma a la economía y a la riqueza del país? Entonces, esas raíces de la desigualdad que hoy viven las mujeres tiene que ver por estas formas organizativas de la economía en los países. Entonces, diríamos que parte del centro de la sostenibilidad de la vida está en manos de las mujeres. No la producción del capital como tal, sino la reproducción de la vida en los elementos que hemos planteado y en la provisión de elementos centrales para mantener la vida, como es el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos. Entonces, analizar la desigualdad de género es entender sus raíces para poder modificar esa desigualdad y poder lograr una equidad socioeconómica. Por eso es que cuando se habla de la igualdad económica y de la protección al cuidado y a la economía del cuidado y la organización misma, estamos hablando de que se quiere organizar de una mejor manera la economía general del país también, porque se le está aportando de una forma muy sustancial. Luego, la economía del cuidado, entonces, está sujeta, pues, obviamente a sus transformaciones. Y la transformación tiene que ser, porque está en una forma muy desigual, muy discriminatoria, entonces lo que estamos diciendo es que se debe transformar en una forma igualitaria. Entonces, que su contribución debe ser tratada para fortalecer el desarrollo de la economía de los países, y esto tiene que ser abordado de una forma multidisciplinaria. Entonces, no es que en una sociedad nos dejen allá, o sea, las mujeres allá en la casa, verá cómo se defiende. No, tendría que ser parte de esa política central para ver cómo se organiza toda esta parte de economía del hogar,
la remunerada, que es desigual en los cuidados, y la no remunerada, que aún más violenta los derechos de las mujeres. Esto tiene que ver, por supuesto, con la división sexual del trabajo, que eso está en las sociedades patriarcales, en las sociedades excluyentes, en las sociedades donde hoy se está desarrollando esta política neoliberal, que tiene unas condiciones devastadoras para los derechos fundamentales, sociales, económicos, sociales y reproductivos de las mujeres especialmente. La economía, entonces, que se la está proponiendo desde esta visión, no es asunto solo de mujeres. O sea, no deberíamos estar solamente hablando las mujeres de la economía del cuidado. Tiene que asociarse a la idea del cuidado de la misma economía y la riqueza del país, para que de esa manera se contribuya en una mejor proporción y en forma, pues, que esté en línea de mayores condiciones para que haya más avance. Entonces, esto podríamos decir que es un rol sistémico. Es un rol sistémico y está en todo este marco de la constitución de la economía. Por ello, yo les decía entonces que no es solo cuestión de nosotras, y por eso pues saludamos que este tema lo estemos tratando en estos espacios, y que seamos los y las docentes los que ayudemos a difundir toda esta situación para que se entienda que la economía del cuidado, que el trabajo doméstico, que toda esta economía remunerada en varios casos, no remunerada en la mayor parte de los casos, debe tratarse de forma central como política general de Estado, y si está nuestra Constitución amparándonos en nuestros derechos fundamentales, y el principal y fundamental derecho es el derecho a la vida, y nosotras somos quienes estamos reproduciendo y al cuidado especialmente de la vida, pues debería haber unas políticas muy direccionadas a ese sentido. Entonces, una vez dado algunas ideas generales, porque esto es un largo tratado y hay que hablar desde la visión económica y del desarrollo económico de los países. Entonces, no es cualquier cosa el tema. Entonces, vamos a presentar unas cifras y un análisis de unas cifras para que nos permitan entender en qué situación estamos las mujeres colombianas y toda esta relación de género en Colombia. Entonces, María Antonieta tiene la palabra y posteriormente, pues con Rosarito, con Shirley, haremos entonces como las conclusiones generales y estaremos exponiendo algunos retos que se plantean para salirle adelante a esta situación. Entonces, María Antonieta. Bueno, yo reitero el saludo, muy buenas tardes. Yo soy María Antonieta Cano, recién me integro al equipo nacional de género de FECODE y pues estoy muy complacida de que prácticamente este sea como mi inauguración, este conversatorio aquí con ustedes, compañeros, compañeras de La Guajira, que por supuesto pues son importantísimos en cualquier lucha que emprendamos a nivel nacional, desde la parte mineroenergética, que es tan primordial para la vida nacional como para el fortalecimiento propio pues, de la central. Estoy intentando mirar cómo comparto. En la parte inferior, al lado derecho, dice presentar ahora. Me da la opción de una pestaña, una ventana o tu pantalla completa. Una ventana, debes tener abierta, tu ventana, sí, la presentación. Escoge la presentación. No. Debes tenerla abierta antes. Entonces espere, la abro.
Claro, pero en el si es PowerPoint, correo de Gmail se debe poder, ¿no? No. No, la recomendación es que abras la presentación. Entonces la voy a abrir. Pero la tengo abierta. No entiendo. Entonces ahí donde te dice una ventana, te debe dejar escoger todas las que tienes abiertas. No sé compartir, Cami, usted me puede ayudar aquí. Sí, una ventana. Y mire, no me sale sino el conversatorio. No. Pero debe tener abierta el Power, María Antonieta. Si está abierta, entonces le aparece allí en la ventana. Mírela acá. Pues yo creo que vaya manejando las cifras y usted lo va diciendo, si no la podemos presentar y allí lo vamos mencionando. Hola, dele compartir en la última pestañita. En la última. En la que está abajo. En la última pestañita, ahí se ve. Usted le da compartir ahí sí, y ahí le aparece el poco de opciones. Así se usa. Bueno, pues. Que ya. Están viendo, pero mi correo, ¿cierto? Sí, sí. Entonces esperemos a ver si me sale. Ahí está. Ahí está ya. Listo. Entonces, situación económica de las mujeres. Fortalezcamos la lucha por una economía del cuidado. Equipo Nacional de Género. Son muchas cifras y evidentemente por eso no soy tan amiga de usar diapositivas en este tipo de conversatorios porque se vuelve cansona la cosa. Sin embargo, es bueno como puntualizar en unas muy específicas y son datos muy actualizados. Estos datos son de prácticamente esta semana que revisamos todas las cifras del DANE para tener cifras actualizadísimas. Entonces dice, mira estos datos tan impresionantes que tenemos, que no los decimos en FECODE, que no son de la CUT, son datos del DANI. Para el mes de enero de 2021, la tasa de desempleo total nacional fue del 17.3%, lo que significó un aumento de 4.3 puntos porcentuales con relación al año pasado. Todo esto es, pues, reflejo de lo que ha significado la pandemia. Pero si esta cifra la miramos en las 13 ciudades metropolitanas que hay en Colombia, esa cifra fue muchísimo más alta. Fue del 19.5% el desempleo, 6.6 puntos porcentuales con respecto al año pasado, que el desempleo fue del 12.9%. Y si esto lo miramos en cifras con las mujeres, pues la cosa se vuelve muchísimo más desolador el panorama, porque el desempleo de las mujeres pasó de tener un desempleo el año pasado en promedio del 14% a este año estar en el desempleo entre el 20.4% de desempleo a nivel nacional femenino, mucho mayor al desempleo masculino, que fue del 12.7%. Hay una diferencia y esto pues nos va evidenciando una brecha de género que hay en Colombia entre la participación de las mujeres y de los hombres en empleos remunerados. Y si esto lo miramos en términos más generales, miren cómo es la cosa. La pobreza en hogares con jefatura femenina es del 33%. Y el desempleo femenino siempre ha estado por encima del promedio nacional. Pero con esta pandemia, con este confinamiento, esto que siempre ha sido por encima del promedio nacional se disparó, pues principalmente las mujeres que tienen algún trabajo remunerado
en su gran mayoría están en trabajos que son altamente feminizados, como el comercio, como los restaurantes, como los hoteles, que precisamente fueron los que cerraron durante el confinamiento. Entonces, eso en buena medida nos explica por qué el desempleo de las mujeres se disparó durante el año 2020. Esto quiere decir, palabras más, palabras menos, que el desempleo de las mujeres en 2020 fue un 60.6% más alta que el de los hombres, lo que indica que se profundizó, o sea, lo que dice, y eso no solamente pasó en Colombia, eso pasó a nivel mundial, y la misma organización, la misma ONU dice que lo que se había logrado avanzar en algunos países de 20 años hacia acá, en disminuir esas brechas que hay de género, pues la pandemia lo que hizo fue retrasar. Y más o menos lo que dicen los expertos es que para que volvamos a estar en una situación por lo menos similar a la que teníamos en el año 2019, tendrán que pasar unos 20 años. En el mundo, ahora con gobiernos como Iván Duque, falta ver cómo va a ser la situación aquí de las mujeres. Miremos otras cifras que también son muy importantes. Hay más de 5 millones de amas de casa que trabajan diariamente en actividades de trabajo doméstico y de cuidado sin pago alguno y sin siquiera ser contabilizadas en la producción nacional, pues el DANE las considera parte de la población económica inactiva. Imagínense eso, que porque no generan ingresos. Entonces, como no generan ingresos supuestamente, no son ni siquiera contabilizadas. Pero como lo decía ahora Rosalba en la introducción, si cogiéramos todas esas actividades del cuidado que hacen las amas de casa y en general las mujeres en su doble y triple jornada que tienen la gran mayoría, eso representa nada más ni nada menos que la medio bobadita del 20% del Producto Interno Bruto. Pero sigamos con estas cifras. Dice, no es menos precaria la situación de las mujeres que logran acceder a un empleo. El 60% se encuentran en la informalidad. O sea, de las mujeres que ya logran un empleo, el 60% están en la informalidad. Esto es cifra del Ministerio del Trabajo en 2019. Estamos 10 puntos por encima la informalidad de Latinoamérica, ni siquiera comparándonos con países europeos o norteamericanos como Estados Unidos y Canadá. El 54% de esas mujeres que tienen un trabajo remunerado son empleadas domésticas o trabajan por cuenta propia o son trabajadoras con familiares sin remuneración estable. De esos que venga, yo le ayudo al marido, que tenemos como un negocito en la casa y todos aportamos. Es de esas que supuestamente están contabilizadas, entre las que tienen trabajo están estas que en su gran mayoría son informales o trabajadoras domésticas. El 70% se ubican en empleos de sectores feminizados como el comercio, los hoteles, los restaurantes y los servicios comunales, sociales y personales, altamente flexibles o por temporadas. Entonces, por eso también aquí estamos viendo palpable por qué en la cifra de desempleo femenino se disparó de una manera tan impresionante en esta pandemia. Miren esta situación, pese a que en promedio, y esto también está estudiado por Fedesarrollo, ya esto no es que lo digamos nosotras, es porque es así. En promedio las mujeres tienen mayores niveles educativos, pero la brecha salarial está entre el 13% y el 23% menos que los hombres. Aquí hay unas cifras que son muy importantes también para que las tengamos en cuenta, que sale de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, del ENUT, del DANE, que dice que mientras que cada 9 de 10 mujeres realizan trabajo no remunerado, tan solo 6 de cada 10 hombres lo hacen. Para el periodo entre septiembre y diciembre del 2020, el tiempo diario de promedio dedicado a actividades de trabajo no remunerado es de 8 horas 59 minutos para los hombres de trabajo remunerado y de 7 horas 49 minutos para las mujeres.
pero en relación con las actividades de trabajo no remunerado, las mujeres dedican al día en promedio 8 horas más. Entonces, si ya tenemos 7 horas 49 minutos que son remuneradas según el promedio, más 8 horas no remuneradas, quiere decir que en promedio la jornada laboral de las mujeres entre el no remunerado y el remunerado están 16 horas, mientras que los hombres dedican en promedio 3 horas y 7 minutos al día al trabajo no remunerado. Entonces, si lo sumamos, las mujeres trabajan en promedio entre 15 y 16 horas diarias y los hombres trabajan entre 10 y 11 horas diarias, la mayoría remuneradas para los hombres, y en las mujeres, pues todo lo contrario. Por eso no es exagerado señalar que la contribución en especie que hacen las mujeres a la economía con la gran cantidad de trabajo doméstico y de cuidado remunerado que realizan es una fuerza que sostiene las economías y se nota claramente en los casos donde los países no cuentan con servicios públicos para dar bienestar a la población. Colombia es uno de los países con menor gasto social y donde las mujeres dedican más tiempo al trabajo no remunerado. Y esto, ¿por qué se nota? Es que si ustedes, eso es palpable, o sea, uno lo ve, la deficiencia estatal en la provisión del bienestar. Aquí hay menos guarderías, hay menos escuelas públicas, hay menos hospitales públicos, comedores comunitarios son muy escasos, lo que implica que hay un déficit de bienestar, y esos déficits que tiene el Estado colombiano, ¿quiénes lo asumen? ¿Quiénes lo suplen? Pues las mujeres principalmente. También en un estudio que realizaron pues unos investigadores de la Universidad Nacional, dicen que donde las mujeres dedican más tiempo al trabajo no remunerado en Colombia es en la región atlántica, y las mujeres donde menos perspectivas tienen como de involucrarse al sector productivo. Si ustedes en estas encuestas y en estos estudios lo que hacen pues es hacer entrevistas y encuestas a las mujeres, y encontraron en que donde mayor porcentaje de mujeres adolescentes que declaran dedicarse a oficios del hogar, en su gran mayoría, pues en mayor porcentaje están en la costa atlántica colombiana, que eso pues también nos debe alertar, además por el sitio donde hoy estamos haciendo el conversatorio, porque sabemos que si bien es un problema mundial, es un problema nacional, pues también hay que mirarlo por regiones para mirar nosotros desde dónde podemos atacar y empezar a fortalecer y a empezar a cambiar la situación y el estado de cosas. Hay otras cifras que son muy importantes, y es que se ha encontrado que del tiempo total del trabajo de mujeres y hombres, las primeras destinan 34% de su tiempo a actividades domésticas, en tanto que los hombres tan solo el 10%. O sea, las mujeres, nosotros a veces decimos en el magisterio, no, pero es que nosotros no tenemos la brecha salarial, tenemos una igualdad de salario, o sea que estamos en condiciones de igualdad, pero estas condiciones de igualdad se desdibujan cuando vemos cuál es la distribución de las labores domésticas en el hogar, quiénes son finalmente las que resuelven el tema del cuidado y de los oficios domésticos en los hogares de las maestras. Aquí yo creo que no nos vamos a echar mentiras, y en el 90-99% son las mujeres las que asumen generalmente estos papeles, y eso está pues contabilizado en cifras del mismo DANE. Entonces, ya como para entrar a concluir, ¿por qué debemos luchar por una economía del cuidado? Dice, los análisis económicos dominantes ignoran la producción y el trabajo realizado dentro de los hogares y su importancia para el funcionamiento de las sociedades. Desde nosotros
desde nosotras mismas tenemos que empezar a impulsar todos estudios económicos con enfoque de género para visibilizar estos temas, porque si no el DANE va a seguir catalogando a las mujeres que trabajan en oficios domésticos o que están en la casa, a las amas de casa, esos 5 millones de mujeres que son amas de casa, como dice que inactivas, porque así las cataloga el DANE. Entonces tenemos que empezar a propender para que haya estudios económicos de verdad que tengan este enfoque de género para empezar a visibilizar el tema. Otra conclusión que podemos ver ya palpable es que son las mujeres las principales proveedoras de bienestar ante la desigualdad de distribución del trabajo no remunerado en los hogares, y pues en un estado como Colombia, donde ni el Estado, ni el sector privado, ni en el hogar se redistribuyen las funciones del cuidado, pues los terminan asumiendo las mujeres. Otra conclusión, y es muy importante, son las mujeres adultas, de menores ingresos y de menores niveles educativos, entre otras características socioeconómicas y demográficas, las que asumen la mayor carga de este trabajo. Y por eso la división sexual y social del trabajo presente en las sociedades y en los hogares se profundiza debido al limitado compromiso estatal en la prestación de bienes y servicios fundamentales, que al ser esenciales y permanentes para la reproducción humana, como lo decía ahora muy bien Rosalba, terminan recayendo sobre las mujeres, quienes sustituyen al Estado en su provisión. Así no solo existe un desequilibrio en la realización de las tareas de los hogares entre hombres y mujeres, fruto de parámetros culturales que naturalizan ciertos trabajos como propios de las mujeres, sino que existe también un desequilibrio entre el Estado, el sector privado, los hogares y las comunidades en su aporte a los servicios de cuidado relacionados directamente con la supervivencia de las sociedades. Esta cita la saqué textualmente de una tesis de maestría que yo recomiendo que desde que se pueda la podamos estudiar y leer, que es de Natalia Moreno, una compañera que ha hecho unos aportes muy importantes a todo esto de la economía del cuidado, y que pues que sabemos que aquí en Bogotá hay como unos pilares de unas manzanas del cuidado en las que ellos están echando al agua a ver qué tal les funciona esto de la economía del cuidado, cómo que tienen que mejorar, que tienen que cambiar. O sea, están empezando como en todo este tema de mirar a ver en concretico qué es esto de la economía del cuidado y cómo el Estado debe asumir todo esto. Para terminar, quiero darles esta cifra que me parece a mí que es supremamente diciente, aterradora, y que nos va a llenar y nos seguirá llenando de motivos para que esta lucha la podamos emprender con todas las fuerzas. Miren, las cifras hablan de que el trabajo no remunerado que realizan las mujeres equivale al 20% del Producto Interno Bruto. Pero cuando uno dice el 20% del Producto Interno Bruto, dice, bueno, ¿y qué significa esa cifra? Pues yo me puse a hacer el ejercicio matemático, ahí la reglita de 3 simple, cuánto fue el Producto Interno Bruto en 2019 en Colombia, y entonces ese 20% a cuánto equivale. Y mire la medio bobadita. En 2019 el Producto Interno Bruto fue de 300.000 millones de dólares. O sea, pero verán, ¿qué significa? Quiere decir que si el PIB per cápita fue en 2019 de 300.000 millones de dólares, el trabajo gratuito de las mujeres representó 60.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares. Pongámoslo esto en billones, ya que está tan de moda la reforma tributaria y los 14 billones con B de billete que se va a gastar Duque en comprar 24 aviones. Lo que representa el trabajo no remunerado de las mujeres
en este Producto Interno Bruto, ese 20%, equivale a 185 billones, con B de billete, 185 billones de pesos. Es lo que se le deja de pagar a las mujeres que asumen unos trabajos que deberían ser asumidos por la sociedad, por el Estado, por el sector privado y en una redistribución de trabajos también equitativos que se hagan en el hogar. 185 billones. Están programando una reforma laboral, una reforma tributaria para conseguirse 25 billones. Entonces, miremos la proporción de lo que significa ese 20% del Producto Interno Bruto, de lo que nos recargan a las mujeres en este trabajo no remunerado, poco reconocido socialmente, pero del cual se benefician obviamente pues quienes ostentan el poder en Colombia, que no son otros que las grandes multinacionales y esta oligarquía que mal nos gobierna. De razones de sobra tenemos, cifras, datos, el desempleo femenino disparado al 100%, mujeres que asumen trabajos de cuidado que perfectamente podría asumir el Estado y la sociedad, y una sociedad pues cada vez más inequitativa. No lo decimos nosotros, lo dice la misma ONU en su informe del año pasado de cómo se dispararon las brechas de género en esta pandemia. Así que, compañeros, compañeras, estas son las cifras que tenemos con relación a la economía del cuidado para que echemos a andar esta lucha y esta movilización, porque yo creo que así como en el siglo XX, las luchas de las mujeres fueron por el derecho al voto, por derechos políticos, por derecho a participar en política, esta lucha que daremos y que estamos ya dando en muchas partes de Colombia y en muchas partes del mundo, una lucha por una economía del cuidado, va a traducirse inmediatamente en que si esos cuidados que asume la mujer los asumen el Estado y la sociedad, pues las mujeres vamos a tener mucho más tiempo para ir a yoga, para ver cine, para rascarse el ombligo, o para participar en política, o para participar en estos gremios y en esta lucha que nosotros hemos emprendido desde FECODE. Esa es la intervención y muchísimas gracias por su atención. Bueno, muy bien, gracias María Antonieta. Bueno, vamos a complementar algunas ideas. Rosarito quiere comentar algo. Y posteriormente terminaríamos con lo de los retos y posteriormente haríamos pues ya la participación con ustedes. Rosarito. Shirley, ¿está por ahí? Bueno, entonces, ya para luego dar la palabra a ustedes y recibir los aportes, si hay algunas preguntas, miremos algunos retos que hay que abordar, de los que ya se han mencionado algunos, pero lo primero tendría que ser con la organización social del cuidado. Esa organización social del cuidado solo se podrá hacer con una sociedad distinta a la que tenemos. En este gobierno con rasgos incluso fascistas, con muchísima discriminación, con una desigualdad tan alta, pues es imposible que la economía del cuidado tenga una organización social. Por eso este reto nos lleva a pensar en de qué manera también contribuimos las mujeres, que somos mayoría en Colombia, somos el 51 punto y algo más, casi llegando al 52% de la población colombiana. ¿Cómo contribuimos, cómo participamos mejor activamente para cambiar las condiciones a una sociedad más democrática, una sociedad más igualitaria, una sociedad que tenga un enfoque distinto sobre la economía, sobre la vida, sobre la política y sobre la organización social?
También vale la pena pues hacer lo que hoy las mujeres y el movimiento de mujeres se viene haciendo, y es las diferentes redes del cuidado desde la ciudadanía misma y desde la organización social de las mujeres. Entonces, los diferentes movimientos, los diferentes enfoques, las diferentes organizaciones están trabajando en esto, en hacerlo un poco más colectivo, más comunitario, más de red para que esto pueda pues, tener mayor solidaridad. La información, obviamente, y la socialización para visibilizar esta situación, porque cuando no se conoce y cuando no lo presentamos con cifras y cuando no cuantificamos lo que la economía del cuidado significa, pues no se le pone atención y quedamos simplemente con esa forma cultural estereotipada en la que, bueno, la mujer simplemente está ya al cuidado, está en el hogar, pero no hemos cuantificado esto. De manera que esto de hacer visible es importante. Y por eso valoramos el espacio. También tiene que ver con la demanda social en favor de las políticas, es decir, se hace necesario que las políticas que se establezcan en un país tengan este contenido. Y en esto, pues el movimiento de mujeres se ha venido pronunciando y ha venido participando activamente, como quiera que las reivindicaciones de las mujeres desde la política pública ha tenido que ver con su enorme participación para que esto se dé. Contribuir también a la construcción de la demanda social en favor de todas estas políticas, de manera que la redistribución y la organización del cuidado no quede en manos de las mujeres. Ya lo habíamos mencionado y lo venimos exponiendo pues a lo largo de la charla. La posibilidad también de que haya una conciliación. Todo esto depende pues mucho del enfoque de un gobierno que tenga una visión diferente de sociedad y que haya una conciliación entre lo que significa la vida laboral y la vida familiar, especialmente para las mujeres. Y debe haber una situación que sea favorable, que ayude y que de verdad proteja. Entonces, pero en las agendas de los movimientos de mujeres se viene trabajando desde las comunidades organizadas en los municipios, en los diferentes territorios igualmente. Y ya en esto tiene que ver con algunas reformas laborales que las mujeres la han venido ganando, por ejemplo, la protección a la maternidad, las licencias de maternidad que hoy ya se han aumentado un poco en su tiempo, pero que se necesita, por ejemplo, como en países desarrollados y que valoran el cuidado y valoran la vida y valoran el aporte a la vida, las licencias de maternidad son de 6 meses, por ejemplo. Aquí ha sido una lucha inmensa para poder tener lo que hoy tenemos. Y no solamente también para las mujeres, sino también las licencias paternales, que de alguna forma también se viene trabajando. Sería también el fortalecimiento de las condiciones de trabajo de las personas empleadas en actividades del cuidado, lo que ya mencionaba María Antonieta, porque es que sobre todo el trabajo doméstico, todas estas tareas en las que las mujeres mayoritariamente desempeñan en los cuidados, pues no son protegidos, no están fortalecidos, entonces se necesita también una política pública allí. Y un tema ya que tiene que ver pues con los diferentes estamentos y que desde la educación podemos aportarle mucho, es decir, es un papel que tenemos que jugar también los maestros y maestras y tiene que ver con la transformación de los estereotipos de género en torno a esto del cuidado, porque lo que se ha hecho es naturalizar o desnaturalizar su feminización.
Es decir, dejarlo como si solamente fuera... Entonces, y estos estereotipos son construidos. Bueno, la escuela, ¿qué hace frente a esto? O si es que estamos también reproduciendo estos estereotipos. Lo que podamos hacer desde los proyectos transversales pedagógicos para trabajar una educación no sexista, una educación en igualdad, pues sería de gran apoyo y de gran ayuda. Y por último, pues la cuestión que ya habíamos dicho del cuidado no es una cuestión solamente de mujeres, es una necesidad de todas las personas que son vulnerables e independientes, así que no debe quedar en manos solamente del sector femenino. Y con esto entonces, seguiremos trabajando y ya desde los sindicatos venir haciendo y trabajando en todos estos espacios de formación, porque esto necesita que se conozca, necesita que se tenga la información adecuada, que se valore los temas y que se ayuden a trabajar. También desde la escuela de padres, desde los foros y trabajos que se hacen con los padres de familia en nuestro entorno educativo, podemos ir avanzando, ir socializando todos estos temas que son de gran importancia y que nos van a ayudar a construir una sociedad pues más justa, más igualitaria, porque también nosotros podemos aportar mucho en ese tema. Bueno, entonces allí queda. No sé si Rosarito, si Shirley quieren agregar algo. Y si no, ¿sí, Rosario? Creo que podemos abrir bueno, entonces, el círculo de preguntas, para que modere Ruth Mariela las participaciones y demás. Gracias, Rosalba. Yo creo que ha sido muy importante el mensaje que ustedes nos han traído esta tarde en esto de la economía del cuidado y toda la relación que tendría y la importancia que tendría si esto se valorara para que hiciera parte del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces quiero dejar abierto el ciclo de preguntas. Espero que quien desea hacer uso de la palabra nos escriba en el chat. Igual si las compañeras María del Rosario y Shirley tienen algo que aportar, también está abierto los micrófonos para todos y todas. Entonces, Mariela, qué pena, lo que pasa es que tengo también problemas de conectividad. Adelante, María del Rosario. No, solamente pues agradecer en primera instancia este espacio, saludar que desde las regiones se esté sensibilizando frente a la temática que tiene que ver con el proceso de lucha contra estas desigualdades sociales y de género que hemos venido sufriendo las mujeres durante siglos. El ponernos a reflexionar frente al valor no cuantificado y no visible del trabajo doméstico, de la economía del cuidado, es algo serio y muy digamos, muy comprometedor, porque de allí se desprende gran parte de la falta de sensibilidad al papel de la mujer en todos los espacios sociales, políticos, sindicales, en general que vivimos las mujeres. Cuando se tenga conciencia de eso, se valora más el papel de la mujer, porque es que es muy fácil decir, no, aquí en este país ya podemos votar, ya podemos ser elegidas, podemos elegir y ser elegidas, pero eso no para allí. O sea, ¿cuáles son las garantías para eso? No hay garantías, y cuando se abre el debate frente a la garantía, entonces se van incluso las mismas mujeres a las mechas, se van a agarrarse. Entonces, el llamado es ese. O sea, no es un discurso todo bacano y todo cifrado de lo que está pasando. Es sensibilizarnos al punto de qué hacer frente a eso, qué proponemos entonces.
porque no nos podemos quedar en las cifras frías. Tenemos que proponer realmente cómo aportamos con un granito de arena, no solamente desde la sociedad, desde los espacios políticos, desde los sindicatos, sino desde la escuela, nosotros que tenemos a la mano los individuos para formarlos en equidad, en un pensamiento, digamos, diferencial de género. Entonces, el llamado es a reflexionar con seriedad frente a esta temática y a cuantificar, pero cuantificar en nuestra mente y en nuestras decisiones para avanzar en este proceso contra esa inequidad y esas desigualdades de género. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, María del Rosario. La compañera Shirley. Mariela. Bueno, compañero Ildefonso, las opiniones de los hombres siempre son bienvenidas en estos conversatorios. Adelante. Gracias, compañera. Un saludo fraterno a todas y a todos los que estamos en esta tarde aprendiendo e interactuando. Bueno, quiero anotar unas cositas. Primero, interesante el planteamiento que han hecho las compañeras. Están en su cuento, como yo digo, cuando la gente está ubicada en la temática. Y bueno, en el tema ese de esa economía que no se cuantifica, del desempeño de la mujer desde el quehacer en el hogar. Y también mencionaba la compañera de que donde más se profundiza es en nuestra región, en el Caribe. Entonces yo allí tengo unos criterios. Primero es cómo desde la escuela, o mejor desde la federación, desde el movimiento social y desde la escuela logramos la sinergia para llevar a este gobierno a la construcción, diseño y ejecución de una política pública que genere una transformación cultural, porque el problema de la desigualdad, de la inequidad, de la exclusión, del desconocimiento y de devaluar el papel fundamental de la mujer en la sociedad y en toda el área de producción, no solamente de producción material, sino intelectual, afectiva, es una cultura ancestral nuestra que se sustenta en esa base religiosa del cristianismo católico que nos ha hecho tanto daño, sin negar que la gran mayoría de nosotros tenemos bautismo cristiano católico, pero que eso no niega la realidad desde lo académico para transformar esas viejas costumbres. Y entonces desde esa vía yo siempre he dicho que la escuela es el vehículo de reproducción ideológica del Estado y de la sociedad, y nos cabe una enorme responsabilidad a los maestros. Me meto en el paquete, aunque yo hago un trabajo distinto, soy el bicho raro en la escuela, pero nos cabe responsabilidad desde la escuela porque no hacemos el énfasis en ese propósito de transformar la mentalidad de esta generación que nosotros estamos construyendo para que las próximas generaciones cercanas tengan otra visión, otra cultura, y entonces sí alcancemos esa anhelada igualdad integral y que no haya distinción de género, sino que nos veamos como humanos, sin que tú eres mujer y yo soy varón. Eso en una parte. Y en el otro elemento, repito, como la compañera enfatizaba, en que se profundiza más en la costa, obvio, tenemos un menos nivel de desarrollo industrial, empresarial, y hay menos oportunidades de enganche laboral formal. Entonces a nuestras mujeres en la costa y particularmente en La Guajira les toca lamentablemente conformarse, entre comillas, con quedarse en la casa, pero también es como transformamos esa cultura de que cuando le preguntan a una compañera nuestra, a una mamá, a una hermana, a una hija, ¿y tú qué haces? No, yo hago trabajo doméstico, o sea, como minimizando una labor tan invaluable, pero que no le damos el valor. Y bueno, yo también en eso soy el bicho raro, porque yo comparto en igualdad de condiciones con mi esposa y con mi hija las labores de la casa. Porque siempre he dicho y se lo planteo a los estudiantes en el aula, de que es que la mujer no es mi esclava, que es mi compañera, que es mi complemento, que es mi igual, que hace la otra parte que yo no puedo, pero que no es mi sirviente. Esa es mi posición personal. Ildefonso Coronel Ochoa. Gracias, compañera. Buenas tardes. Gracias, Ildefonso, por ese aporte. Adelante, compañera Shirley. Es que tengo un poquito de dificultad con el internet, por lo cual no abro la cámara. Ahora, sí. Ahora trataba de ingresar, pero no podía.
Bueno, buenas tardes para todos, un abrazo fraterno. Es evidente que la mujer tiene una sobrecarga laboral y que esto afecta su salud mental por esa intensa autoexigencia, ¿sí? Por la mujer que quiere tratar de hacer todo y no poder. De ahí la importancia de aplicar algunos tips que rápidamente les quiero compartir. El primero es que como docentes, madres, debemos buscar un equilibrio de las obligaciones familiares, el apoyo entre todos los miembros de la familia. Otro es el trabajo en equipo en las obligaciones de la casa. Una tercera que me parece súper importante, que es reestructurar creencias limitantes, donde se obliga a la mujer a cumplir como madre, a cumplir como madre, ama de casa, sin bajar pues su rendimiento. O sea, quiere como que todo lo debe hacer bien porque es mujer. El compañero te lo acabó de decir, ¿sí? Otra es evitar el estado de irritabilidad. ¿Cómo evitamos este estado de irritabilidad? Buscando ese apoyo entre todos los miembros de nuestro hogar, de nuestra casa, con las personas que estemos compartiendo. Evitar el síndrome de la mujer perfecta, ya que esto conlleva a la ansiedad en todas sus manifestaciones y por ende a la afectación de la salud no solamente mental, sino también física. Evitar sentimientos de culpas, porque a veces, como no podemos tener el control de todo, nos creemos, no pude hacer, no pude tener el niño, o no pude hacer el almuerzo, o no pude salir a pagar el recibo, porque son muchas responsabilidades y nos culpamos. Lo que debemos hacer es reconocer que somos unas valientes, unas mujeres líderes y empoderadas y realizamos muchas cosas a la vez. Y por último, quería recordarle entonces que es importante que haya un respeto entre toda la familia, que haya una armonía, que haya un equilibrio en las tareas, que haya un apoyo, no solamente en las del hogar, sino no solamente las de la casa, sino en el hogar en general, porque a veces toca salir a mercar, a pagar servicios, a llevar los niños al médico, etcétera, y todo lo debe hacer la maestra. Entonces, el hecho de que dicha carga sea invisible hace de que la mujer trabaje y trabaje y trabaje y se enferme. Por eso ha aumentado tanto las cifras, ¿sí? Alarmantemente en salud mental. Entonces la invitación es a poner en práctica, compañeras y compañeros, algunas de estas recomendaciones para minimizar esta carga mental que afecta la salud y la parte física. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Importante eso que acabas de decir, Shirley. Importante, el equilibrio es fundamental para guardar nuestra salud mental. Creo que, bueno, en el chat no tenemos personas con preguntas. No sé si alguien espontáneamente quiere hacer algún aporte sobre esto de este trabajo remunerado que desarrollamos y que ya nos decía la compañera María Antonieta que la costa atlántica es líder en esas cifras grandes de brechas en diferencias de género y la desigualdad que tenemos en cuanto a la ocupación de las mujeres con respecto a lo que están ocupados los hombres. Y son datos oficiales del DANE. La Guajira no es ajena a la costa atlántica y creo que sí venimos de una gran cultura patriarcal, machista por demás, y muchas veces nosotros sin proponérnoslos reproducimos esa cultura en la escuela, en la casa. Creo que es momento de que comencemos a vernos como iguales, armonizar y a redistribuir esa carga que tenemos doméstica, que tenemos en nuestros hogares, en la casa, y mirar cómo entre todos después y afrontando esta pandemia, que también además es una situación muy, muy especial, muy subgéneri, pero que la está viviendo el mundo entero y que creo que a las mujeres nos ha tocado mucho más difícil
y mucho más difícil aquellas que les ha tocado, que les ha llegado el virus a la puerta de la casa, que se ha metido al hogar. Entonces eso también ha contribuido a que esta situación sea de mayor dificultad. Nosotros esperamos que en otro momento Rosalba, María Antonieta, Shirley, Rosario, compañeros y compañeras del Departamento de La Guajira, que tengamos otro momento para seguir profundizando en este tema, que es un tema grueso, es un tema bastante complicado. Adelante, compañera María Antonieta. Sí, compañera Mariela, mire, es que cuando miremos este tema del cuidado, de la economía del cuidado, como se ha venido denominando, hay que tener en cuenta que hay 3 escenarios que son los que debemos transformar. Uno inicial, en el que nosotros podemos aportar perfectamente, que es en los hogares, o sea, en la redistribución equitativa de las labores del hogar. Por eso mis saludos al profe Ildefonso, que ahora dijo, en mi casa todo es 50 por 50, perfecto, eso es lo que debe ser, una redistribución con los hijos, con el esposo, con todos los miembros del hogar, que no haya una sobrecarga para las mujeres, sino que, y en esto pues el cambio ahí sí, como se diría, empieza por casa, porque tiene que ser también muy dirigido, supongo, en buena medida por las mismas mujeres, pero que empiece a haber como esos patrones, en cambio en esos patrones culturales. Pero hay otras transformaciones que es en las que debemos hacer causa común, no solamente desde el gremio, pero nosotras tenemos una responsabilidad importante por ser miembros, pues porque es que somos del sindicato más grande de Colombia, o sea, a nosotros nos corresponde dar no solamente las luchas gremiales, salariales y en defensa de la educación, sino que también asumir este tipo de luchas es nuestra responsabilidad y es cómo vamos a hacer, cuál va a ser la lucha que vamos a dar para que sea el Estado el que asuma muchas de las labores, no vamos a decir que el 100%, pero por ejemplo, ¿de dónde acá en Colombia dejó de haber instituciones para personas con algún tipo de discapacidad? Todo eso que ha venido recortándose con el neoliberalismo, lo han venido asumiendo las mujeres. Cualquier hijo, cualquier persona de la casa que tenga una enfermedad, ¿a quién le corresponde a cuidarlo? Pareciera como por un don natural a las mujeres, cuando eso lo puede asumir el Estado. Si uno mira en los países pues, que nos llevan alguna ventaja en el desarrollo productivo, en países europeos, por ejemplo, pues los enfermos, las personas con discapacidad, todo eso, lo asume el Estado, no son cargas para las mujeres. Para eso entonces es que nosotros debemos ver qué tenemos que hacer desde la casa que nos corresponde y es una responsabilidad. Yo creo que debemos dar esa lucha interna en cada uno de nuestros hogares, pero hacia afuera, hacia la sociedad, cómo ganamos adeptos a esta lucha y cómo damos entre todos una pelea para que sea el Estado el que asuma estas actividades del cuidado que hasta hoy han recaído sobre las mujeres, pero que los debe, que haya guarderías, que haya hospitales, que haya enfermeras y enfermeros domiciliarios que puedan descargar a las mujeres de estas labores del cuidado. Completamente de acuerdo, compañera. Creo que tenemos que hacer causa común, no solamente como mujeres maestras que pertenecemos al sindicato más grande y más fuerte del mundo. Tenemos que tener ese orgullo. Lo reconoce el Banco Mundial en uno de sus documentos. Los sindicatos más fuertes en el mundo entero son los de educación de América Latina, y en América Latina el más fuerte es el de Colombia. Entonces ahí somos el sindicato más fuerte del mundo. Sino como mujeres gestoras y transformadoras de sociedades, porque nosotros formamos niños, niñas, a nosotros llega
esas personitas desde temprana edad que son muy blandos a nuestras enseñanzas, a nuestro quehacer, y desde allí tenemos el compromiso de hacerlo. Quiero darle la bienvenida, que hasta ahorita es que lo veo, a mi compañero de junta directiva, Rafael Moreno. Gracias por estar aquí acompañándonos, Rafa. Veo por allá Alcibiades Núñez. Me place mucho que haya compañeros, Selwyn, Julio. A mí me place mucho que hayan hombres escuchando esto y que nos sensibilicemos, porque entre otras cosas, las mujeres no pretendemos treparnos encima de los hombres. Pretendemos es un de la mano, un hombro a hombro, un construir paritario de la sociedad. Somos compañeros, somos reconocernos entre iguales para poder sacar esta sociedad adelante. Pues no sé si alguien tiene algo más para aportar. Señor Ruth. Profesor Dairo, adelante. Primero que todo, buenas tardes y felicitaciones para las talleristas en especial, y sobre todo ustedes en un programa tan hermoso como es hablar de las mujeres. Bueno, mire, llegué tarde, pero bueno, quiero hacer un aporte nada más. Escuché el aporte de la doctora María, para que fue lo que escuché nada más, y la última parte. Entonces, quiero hacer un aporte en ese sentido. Mire, hablar de la economía invisible, o sea, esa economía que desarrollan las mujeres en los hogares, yo pienso que eso tiene una raíz bastante profunda, y que yo diría, quiero explicar 3 elementos esenciales que habría que modificar, especialmente el entorno cultural, ese arraigo del cual esa costumbre machista que se tiene desde los hogares incide en esa formación y en esa estructura de formación de la mujer desde el hogar. Entonces aquí habría que trabajar esa sensibilización, ese cambio de chip mental desde el hogar, desde la formación y construcción del hogar, que es lo difícil, porque hoy en día la misma situación en que se vive no permite, no deja que las personas se desarrollen en todas sus dimensiones y logren estructurarse de tal forma que desarrollen sus capacidades y puedan tener una visión más amplia o más objetiva en su decisión de lo que desean ser y de lo que en verdad quieren ser. Sí, porque en eso hay un principio ideal. Lo llevamos siempre por dentro, y yo creo que todo el mundo tiene un objetivo. Desde que es niño o niña, quiere ser alguien en la vida, quiere ser algo en la vida. Entonces, desde allí, desde el hogar, es que se puede modificar esa parte. El otro elemento, el segundo, que es uno de los sumamente importantes, es la parte de la cultura política del Estado colombiano. ¿Por qué la cultura y toda la problemática que hoy se ve en nuestro país es por esa cultura de la política? Hoy la política que ha imperado en Colombia ha sido siempre la de la dominación, del maltrato, de la sobreposición sobre el otro, sobre la otra. Siempre yo soy el más, yo soy el que puedo, yo soy el que mando, yo soy el que hago, yo soy el que dirijo, yo soy el que. El otro no se tiene en cuenta. Entonces, en eso hay un desequilibrio completamente, que lo podemos mirar fácilmente hoy a través de las políticas de Estado, que son unas políticas netamente economicistas y materialistas. Se desvía por completo la parte humana, no se tiene en cuenta esa característica, la parte social. El hombre siempre es un ser integral. El hombre es un ser integral. Cuando hablo de hombre, hablo de la especie humana, tanto sexo masculino como femenino. Incluyo a los dos. ¿Qué pasa de ahí? Que si el Estado colombiano pensara en unas políticas sociales donde se busque el equilibrio
de la participación de tanto de la mujer se tenga en cuenta para todo, desde el mismo hogar, desde la formación, hoy nuestro país sería un país completamente diferente, porque si algunas cosas tienen hermosas y hay cosas hermosas, ¿y dónde las conseguimos? En las mujeres. Las mujeres tienen tantas cosas que no tenemos nosotros los hombres, que nos hacen vivir, nos dan vida, nos dan de todo. Y entonces, ¿por qué razón nosotros cuando se llega al poder se olvida de todo eso simplemente por un egoísmo totalmente, se aparta de ese sentimiento tan grande de recordar que se tiene una madre, se tuvo una madre, que es una mujer, que es igual a las demás mujeres y que también tienen derechos y que merecen respeto sobre todo? Pero hoy no es así. Hoy se pretende es ultrajar, maltratar, violentar todos los derechos de ese otro porque se está en el poder y no hay una política que cambie eso. Entonces aquí nos toca hacer la fuerza, la unión, tener esa característica de pensamiento crítico para poder vencer y tratar de unirnos y dejar mucho escepticismo que tenemos para poder lograr esa unión y en ese sentido, para hacer cambiar esa política de Estado. El otro punto es que, el tercero diría yo, que es las mujeres en verdad tienen que convencerse de cuál es el rol que quieren tener en el mundo. ¿Qué es esa proyección? ¿Para dónde van? ¿Qué quieren? ¿Qué desean? Y guerreársela. Así como son empoderadas, tienen que convencerse de verdad que tienen la necesidad de enfrentar y lograr lo que se propone. Esos objetivos que ellos se proponen, tienen que hacerlo realidad. Porque si no se lo creen ellas, ¿quién se lo va a creer? Entonces, es un proceso de convencimiento, de concientización, de ayuda, de esa parte psicológica que en las mujeres es tan amplio y tan grande y tan hermoso como digo. Entonces, ¿por qué no hacerlo realidad? Entonces, en esas tres partes, eso es lo que quería aportar para ese conversatorio de hoy, que ha sido tan hermoso. Solo simplemente escuchar a la última parte. Gracias por escuchar. Gracias, Dairo. Rosalba, te invitamos a despedirnos nuestro conversatorio. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Siga Linda Antonella. Linda Antonella. Qué pena, compañera Rosalba, que le interrumpo ya al finalizar. Qué pena, Ruth. Adelante. Bueno, muchas gracias por compartir desde La Guajira y desde cada uno de estos puntos. Bueno, quiero terminar con algo que se llaman las zoilas. Las zoilas transitan desde antes que se preñe el día. Hacen la limpieza, hacen el desayuno, el almuerzo, el aseo, que solo en el patriarcado deberán hacer. Las zoilas trabajan, pero cuando les preguntan a los hijos cuál trabajo hacen las zoilas, le dice: mi madre no hace nada, solo en casa trabaja. Es la que sirve a los papás varones y pone a las niñas y mujeres a servirle a ellos, porque ellos deben comer más, porque ellos deben estar tranquilos. Las zoilas debemos erradicarlas para poder avanzar en la cooperación, en dar, en servir, en cooperar en esa célula fundamental que es la célula llamada familia en esta sociedad. La paridad empieza desde el plato de comida que se sirve en casa. Se reafirma en la formación integral en nuestros niños, niñas y adolescentes, desde esa célula fundamental, desde las escuelas de familia, desde la formación de esa visión de compartir y servir a los demás. No ser serviles, pero sí servir a los demás con amor, y que el niño puede servir, pero la niña también puede servir. Entonces, muchas bendiciones, mucha luz para sus vidas, mucha
todo lo bueno y gracias a Ruth Mariela y a todo el equipo de género del país, a Acha Carrillo, excelente poeta y docente maravillosa de nuestro San Juan y de nuestra Guajira. Un abrazo a todos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Linda. Buenas tardes, señor Acha. Adelante. Muy buenas tardes. Adelante. Yo quisiera, como una anécdota, participar como con una anécdota, porque desde que tú comenzaste, Ruth Mariela, no se me ha quitado de mi mente mi abuelito, el abuelo de Silvio Brito, el abuelo de Isaac Carrillo. Mi abuelito reunía a sus nietos y les decía, el trabajo de la mujer, me perdonan las expresiones, pero son palabras textuales. El trabajo de la mujer es como el del burro, que no se ve. Por eso a las mujeres no se deben de dejar solas en sus oficios. Este señor José Brito Tirado, el mejor decimero, valga la cuña, de su época, decía, a las mujeres hay que ayudarlas para que ellas puedan realizar sus labores. Él se levantaba a 3:30 de la mañana. Lo alcancé a ver porque yo iba a pasar Semana Santa ya cuando niña. Y él se levantaba, ordeñaba una vaca, ponía a hervir esa leche, hacía el café, iba y llevaba el agua a la casa y molía ese maíz. Y todo eso lo dejaba él listo antes de irse a sus labores, porque él decía que era un adelanto para que la mujer con quien él viviera tuviera un descanso. Y en realidad le dio mucho a sus nietos de esas labores que él ayudaba a su mujer. Traigo a colación esto porque el compañero, uno de los compañeros que dice 50-50, qué cosa tan buena, me pareció tan excelente y me hizo acordar al viejo José Brito. Muchísimas gracias, una anécdota inolvidable. Con pensamiento de avanzada, Rosalba, mira, pensamiento de avanzada. Adelante. Y para continuar con la idea que nos planteaba Linda, entonces digamos que pues aquí un poco individualizando y que cada una lo hagamos, diríamos, soy la que educa, soy la que aporta, soy la que trabaja, soy la que genera vida, soy la que construye una nueva sociedad. Entonces, con esto, pues nos despedimos. El equipo nacional de género, con María Antonieta, con Rosarito desde Cali, con María Shirley, que tenía unas dificultades de internet, pero que bueno, está también acompañándonos, con María Eugenia desde FECODE como ejecutiva. Les queremos entonces, nos queremos despedir de ustedes y poner pues a disposición siempre nuestro aporte cuando nos necesiten. Aquí estaremos, y reconocer todo el trabajo que viene desarrollando Mariela desde su Secretaría de Género en Azodegua y el aporte que hace también a nivel nacional. Entonces, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bueno, estamos muy agradecidas con el equipo de género, este gran apoyo, María Eugenia, Rosalba, María Antonieta, María del Rosario, Shirley, nuestra gratitud para ustedes. Gracias, compañeras, compañeros que tuvieron a bien sacar este rato para venir un ratico, dedicar 1:30 a conversarnos sobre estos temas importantes que tenemos en común como mujeres, porque la responsabilidad sigue adelante como constructoras de vida, de sociedades. Quiero darles un abrazo fuerte, fuerte a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones, Gracias. Amén, a ustedes. A ustedes un abrazo grande, grande. A Linda Antonella, poeta, como gracias siempre. Gracias por el espacio, Ruth, siempre. Nancy. Siempre atenta a todos estos temas tan interesantes, pues muy provechoso este conversatorio y bueno, a continuar trabajando y a seguir unidos en la lucha. Gracias, Nancy. Luchando siempre.